Buenas noches. Buenas noches. Ay, perdonen que no me podía conectar, pero mandé mi computadora a servicio y me la dejaron toda trastornada. Perdonen hoy. Y por el teléfono no me pude conectar porque no puedo. Buenas noches. Perdonen que entré tarde. Buenas noches, Lica. Les quería compartir que la clase del día martes se subió a Classroom. Ahí está la grabación para que todos los que quieran oírla suban a Classroom y ahí la tienen, la del martes. Ahora la del día de hoy va a consistir en tratar un punto nuevo. Y el día de hoy siempre les voy a recordar a los compañeros que no mucho asisten a clases y que tienen interés en avanzar, que tienen que tener en su escritorio lo que es el libro de texto, el número 3 de jurisdicción voluntaria, el código de notariado y la ley específica, el decreto 54-77. Y tienen que tener también el Código Procesal Civil y Mercantil. Y con esto podemos trabajar lo que son su guía de general y su guía específica diaria, que es la que nos va indicando, aunque ahora hemos estado tratando los temas un poco desordenados, no como está en la guía diaria, porque es bueno hacer cambios conforme va el código de notariado para poder ir concatenando lo que son los artículos y lo que son los trámites. Y así se facilita más explicarlo y a ustedes se les facilita más comprenderlo. La última clase vimos el punto nuevo de lo que fue el patrimonio familiar. Y a mí me gustaría preguntarle a alguno de todos si en forma voluntaria quiere contarles a los compañeros que no estuvieron en clase o quiere compartir de qué se trató esa última clase. Si no lo hacen voluntariamente, yo voy a señalar a alguien que intervenga. ¿O no han visto la clase? Sí, licenciada, ya la vimos. Ah, bueno. ¿Qué puede compartir de esa última clase? Pues el patrimonio familiar está establecido en los artículos del 352 al 363 del Código Civil. Lo que yo entendí es que sirve para proteger a la familia, el hogar y el sostenimiento de la misma. También por ahí un dato bien importante es que el patrimonio familiar cuando se establece no puede ser mayor de 100,000 quetzales, que se establece sobre la casa de habitación, sobre un local comercial, una parcela o un terreno cultivable, que lo establecen normalmente los padres, ya sea individualmente, los cónyuges pueden ser individualmente también cada uno, sobre bienes propios o sobre bienes que tengan conjuntamente en el matrimonio, y también puede ser por un tercero a título de donación o legado, y que el tiempo no puede ser cualquier tiempo, pero siempre va a ser mayor a 10 años, o se establece normalmente cuando el hijo menor sea ya mayor de edad, ¿verdad? Y las obligaciones de los beneficiarios, pues es habitar la casa que se les dé, o sea, la casa de habitación, o cultivar la tierra, o sea, hacer uso del bien que esté en el patrimonio familiar. Normalmente también esto está administrado por un administrador que se nombra, bajo la redundancia, de la familia, que ahí mismo en la escritura va a estar, y que se tiene que hacer la inscripción en el registro de la propiedad. Y cuando se finaliza también, o cuando también se finaliza cuando se desocupa la casa o no se cultive la parcela, pues el trámite notarial está en los artículos del 24 al 27 de la ley específica, y que se tiene que hacer inicio por el acta notarial de requerimiento con los documentos que llenen los requisitos, como el título que se acredita la propiedad inmueble,
la certificación registral donde conste que está libre de gravámenes, también tiene que tener su certificación de matrícula fiscal cuando conste que no, para hacer constar que no vale más de 100,000 quetzales. Y en el acta de requerimiento van a estar todos los datos generales de los beneficiarios, ¿verdad? Nombres, direcciones, números de documentos, edades, profesión, oficio, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Se va a establecer también el tiempo de duración en el acta, el valor de los bienes, y el notario va a hacer la publicación por 3 veces durante 30 días, y se espera 10 días más para ver si no hay oposición. Luego se corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación para el dictamen, ¿verdad? Y la resolución final de la misma. Y se presenta el aviso al registro correspondiente, y si no hubiera oposición se traslada al juzgado correspondiente, y se acostumbra a extender el primer testimonio. Y luego pues lo de los impuestos, que lleva 50 centavos de timbres fiscales en las actas notariales, 10 quetzales del timbre notarial, y la resolución de trámite lleva 50 centavos también de timbre fiscal y 2 quetzales de timbre notarial, y las notificaciones pues que no se timbran. Eso es lo que yo tengo, licenciado. Sí, muchas gracias, Jorge. Lo que faltó ahí nada más, yo lo felicito porque sí se sabe el trámite casi completo. Lo que le faltó es que en la resolución se ordena el faccionamiento de una escritura pública, que es de la cual se extiende el testimonio para presentar registro, o lo dijo así, y yo no escuché. Bueno, entonces, ¿sí lo dijo así? No lo dije así. Ah, bueno, entonces lo último que no comprendí bien fue eso, de que en la resolución se ordena el faccionamiento de la escritura pública por notario para que el testimonio de esa escritura sea para el Registro General de la Propiedad de inmueble, porque el patrimonio familiar es exclusivo sobre bienes inmuebles. Es una institución jurídico-social en virtud de que esta institución está creada por el Estado y por las leyes de Guatemala para la protección de la familia, como bien lo dijo él. Es una protección al núcleo familiar, entiéndase por núcleo familiar, además de hijos menores de edad. Ya cuando pasan a la mayoría de edad, pues ya el núcleo se va perdiendo conforme ellos se van separando, uniéndose con otras personas. Pero mientras está el núcleo familiar, el Estado protege a esa familia y trata la manera de que no sea inferior a la edad del último niño menor de edad hasta los 18 y superior, yo he creado hasta 25 años, ¿verdad? Cuando ya los niños han cumplido de la mayoría de edad, se puede disolver, es una de las formas como se puede disolver el patrimonio familiar. Y la sugerencia que se les da es que escuchen la clase porque se encuentra grabada en lo que es Classroom. Yo la subí el martes por la noche, un poco más tarde que la hora de la clase, porque la grabé en hora de clase, pero por problemas en la computadora no pude conectar cámara. Entonces, por eso mejor la grabé y después se la subí. Así es que a los compañeros que no la han podido compartir, se les da la sugerencia. Muchas gracias, Jorge. Y vamos el día de hoy, voy a abordar 2 temas. Un nuevo y algo que les quiero decir en relación al decreto 5477, la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Del artículo 1 al 7 ya sabemos que están los principios fundamentales. Luego, del título 2, podemos observar que en el capítulo 1 se encuentra la ausencia. Ese es el primer trámite que tiene esta ley. El segundo trámite está en el capítulo 2, siempre en el capítulo 2. Ajá. Capítulo 1 es la ausencia. Capítulo 2 es la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes de una sola forma. No son separados. Luego en el capítulo 3 tenemos el reconocimiento de preñez y parto. El número 4 es el artículo 18 donde tenemos el cambio de nombre. El número 5, 6 y 7 es el capítulo 4 donde están las partidas y actas del registro civil.
donde estudiamos 5, 6 y 7, ya que primero vimos la rectificación de partidas, la reposición y el asiento extemporáneo. Luego, el número 8 es la determinación de edad en el artículo 22. Y el número 9 tengo aquí que es el patrimonio familiar, que sería el último trámite que tiene esta ley. Entonces, el día de hoy vamos a tratar la manera de concluir con la misma, con los dos temas que dejé para de último en esta ley específica, que son la ausencia y que es la disposición de bienes de menores incapaces y ausentes, ya que estos dos trámites los vamos a denominar como trámites mixtos. En este sentido son mixtos porque inician y son competencia de notario, pero hay un momento determinado donde la misma ley nos manda a que la resolución final, que dirijamos el expediente, no por voluntad de las partes ni por algún problema entre las partes, sino que la ley misma nos dice en qué momento lo tenemos que trasladar al juzgado correspondiente para que sea él el que concluya con dicho trámite. Entonces, por eso es que estos trámites se denominan mixtos, ya que el trámite no es netamente notarial, sino que es trabajado en ambas jurisdicciones, en el ámbito notarial y en el ámbito judicial. En este sentido, vamos a empezar con la ausencia. Yo aconsejo siempre, si lo vamos a ver del lado legal, pues con la ley en la mano, pero también tenemos la oportunidad de leer nuestro libro de texto para poder comprender las explicaciones, más que en este caso es el derecho español el que tiene influencia sobre el nuestro y hay diferentes opiniones de diferentes autores, así lo hace el doctor Neri Muñoz, que tome en cuenta diferentes opiniones y por último pues está la opinión que él mismo da y es la que podemos utilizar a veces para poder interpretar nuestra ley. En este sentido, el libro de texto, si no mal recuerdo, dice que la ausencia es lo contrario de la no presencia. Es decir, en palabras simples, ausente es la persona que no está. Pero para objeto de nuestro estudio, tenemos que señalar en dónde es que no está. Se dan dos formas de cómo no está una persona. Primero nos vamos a enfocar pensando que sabemos dónde reside la persona y dónde tiene su residencia y su domicilio de manera permanente. Y luego nos vamos a ubicar tratando de localizarlo ahí y no encontrarlo, ya sea porque no se sabe su paradero, que está desaparecido, que en este caso tendría un agravante en el sentido de que pueda haber alguna cosa externa que tenga que ver con la ausencia. Por ejemplo, un acto de violencia. O puede ser que no se localice porque él simplemente desapareció porque quería que sus familiares ya no lo encontraran más. O entonces se dan dos caminos, ¿verdad? Pero la doctrina señala que una sería una desaparición propia y la otra sería una desaparición impropia. En el caso de lo que refiere estas inclinaciones doctrinarias, señalan las mismas que en un caso el concepto de ausencia tiene a su vez dos modalidades, que era de lo que yo les estaba hablando. La ausencia propiamente dicha y la desaparición. La desaparición siempre tiene que ver con una fuerza externa, ¿verdad? En este caso dice que es una ausencia calificada cuando es desaparición. Y la primera sería una ausencia simple, cuando simplemente buscamos a la persona y por X o Y razón, no tratándose de una desaparición, no se le encuentra. Ahora bien, tomando la regulación legal, que es la que nos rige a nosotros, podemos partir de lo que dice nuestro Código Civil, que es la base que ustedes traen como fundamento. Ustedes no desconocen la palabra, ya que en el artículo 42 del Código Civil señala exactamente quién es la persona que está ausente, que se dice que es aquella que está lejos, fuera de la República, y que ha tenido su domicilio en ella. Entonces, podríamos comprender que la persona que está ausente de su domicilio es aquella que está en el extranjero, por ejemplo.
Pero también se considera ausente aquella persona que para los efectos legales ha desaparecido de su domicilio e ignoramos dónde se encuentra. Entonces, tomando en cuenta esas dos situaciones, con respecto al domicilio, ustedes ya saben que es el que legalmente establece una persona para vivir, donde se le señala con ánimo de permanencia y puede buscársele para una notificación, una citación. Estudiando el artículo 8, 9 y 10 específico de la ley del decreto 54-77, podemos decir que a solicitud de una persona interesada, nosotros como notarios podemos iniciar el trámite de ausencia en el sentido de que se declare la misma en forma notarial, como lo señala la ley, y como ya les indiqué desde el principio que va a ser en dos partes, primero por notario y de último la resolución la va a dictar el juez. Entonces, a solicitud de una persona interesada, el notario va a iniciar el trámite de declaratoria de ausencia. Lo que le tiene que poner a la vista es los documentos que digan fehacientemente el hecho de que la persona se encuentra ausente. Por ejemplo, si fuera una cónyuge, esa cónyuge tendría que acreditar que el domicilio del cónyuge varón o fuera del cónyuge femenino. En este caso, sí tenía situada y localizada un lugar para exclusivamente tener de residencia y donde también es el domicilio legal de esa persona. La circunstancia dice de que no tiene ningún pariente ni ningún mandatario que haya quedado frente a sus derechos, acciones y obligaciones. Es decir, esa persona ausente es requerida por una parte interesada, ya que regularmente y cuando se utiliza esta figura es cuando la persona que se quiere declarar ausente tiene bienes, acciones, obligaciones y derechos sobre cosas, y la persona que se interesa en declarar la ausencia es porque necesita que se nombre a una persona que administre esos bienes en el lugar de él que se encuentra ausente, o que cumpla sus obligaciones o que ejerza sus derechos sobre las cosas que se necesita, ya que él se encuentra ausente. Todo esto que se va a hacer es siempre con la intervención de la Procuraduría General de la Nación. La PGN es la encargada siempre de intervenir en virtud de que las personas que se declaran ausentes necesitan la representación y la vigilancia de alguien, ya que aquí se está estipulando que no encuentran a ningún pariente cercano ni a ningún mandatario que se haya quedado al frente de los negocios. Por eso es que regularmente cuando se va a declarar la ausencia, siempre se solicita, por ejemplo, al archivo de poderes del Archivo General de Protocolos, a la institución del Archivo General de Protocolos, perdón, una certificación para verificar el hecho de que no dejó mandatario legal. Y el archivo da una negativa en la cual se demuestra que no existe ningún mandato registrado a favor de la persona de quien se va a tratar, a quien se le va a declarar la ausencia. Entonces, el tiempo que tiene de estar ausente, porque también eso cuenta, ¿verdad? En el sentido de que la persona tiene que tener un periodo de tiempo real, ¿verdad? Estipulado en el cual contamos con la no presencia, ¿verdad? Que en este caso sería la ausencia. Entonces, al tener todo esto, también la misma ley nos indica que tienen que haber 3 publicaciones en el periodo de un mes para verificar si alguna persona, primero para solicitar que la persona que supuestamente se encuentra ausente se presente, ya que nosotros como notarios no sabemos si tal vez se ausentó solo de la casa conyugal, por ejemplo, pero él sí se encuentra en algún lugar y se da cuenta de la citación. Y al momento que se le pide que él se presente, pues él se va a presentar y ahí ya no se puede continuar con el trámite. O la convocatoria también es para el que se considere con algún derecho
o a representarlo con un mandato o para que se presente a reclamar también algún derecho que tenga sobre alguna obligación que el que se va a declarar ausente tenga que cumplir. Bueno, al término de las publicaciones, el notario tiene la obligación de verificar si no hay oposición alguna. Si no ha habido oposición en el término de 10 días, entonces el notario en este momento va a referir el expediente al juzgado correspondiente para que sea el juzgado el que termine el trámite. Indicaciones del trámite específico. El requerimiento siempre se va a hacer constar en un acta notarial, donde ya les expliqué los requisitos que se tiene que demostrar el hecho de que la persona realmente tenía fincado un lugar para domicilio y para residencia permanente y que no se encuentra en el mismo. Segundo, la circunstancia de no tener parientes o alguna persona que sea el mandatario para el tutor de algún menor, de algún incapacitado o el manejo de sus bienes. Eso es lo que se va a hacer constar. Ahí mismo se va a decidir que se van a realizar las publicaciones para ver si no se presenta el supuestamente declarado ausente o una persona que tenga mandato o que lo quiera representar, que en su caso que tenga derecho a representarlo. En este caso, ahí también va a tener que comparecer la persona que sea pariente, tiene que acreditar el parentesco. Ahí en el acta de requerimiento también se va a hacer constar el hecho de que se van a sacar las publicaciones, que se le va a correr audiencia a la PGN y que después, terminado con eso, de no haber ninguna oposición, vamos a tener el hecho de correr audiencia a PGN y si no hubiera ninguna oposición, correr el expediente al juzgado correspondiente, que en este caso sería al juzgado de instancia civil, quien podrá también recibir por parte de ustedes como notarios un acta de inventario de los bienes para que se nombre de urgencia a un guardador y administrador que va a ser la persona que se va a encargar de ejercer ese derecho. A esta persona se le va a determinar un nombre específico que va a ser nombramiento de defensor judicial. El nombramiento de defensor judicial va a ser hecho por el juez de instancia civil. Ese nombramiento no lo podemos hacer nosotros los notarios. Es después de que se sacan las publicaciones y no haya ninguna oposición. Entonces se va a nombrar defensor judicial, a menos de que haya sido en diligencias de urgencia, donde usted como notario solicita ante el juez que se lleven a cabo esas diligencias de urgencia, porque hay cosas que la misma palabra explica, ¿va? Urgentes. Entonces, la resolución o auto final donde se declara la ausencia, la va a dictar el juez con intervención de la PGN siempre y del defensor judicial que ya va a existir. El defensor judicial va a ser el nombramiento de un guardador quien asume la representación judicial del ausente y el depósito de los bienes, si los hubiere. Este depósito se hace con el acta de inventario que ustedes notarios tienen que redactar si llega a conocimiento de que él tenga bienes que se tienen que cuidar, que se tienen que administrar. El notario también dice bajo su propia responsabilidad va a redactar ese inventario y lo va a solicitar ante el juez, lo va a presentar ante el juez para que sea él el que nombre al defensor judicial y en este caso va a ser el que administra los bienes de conformidad con la ley y lo ha establecido en el artículo 415 al 416 del Código Procesal Civil y Mercantil del Decreto Ley 107 que contiene el Código Procesal Civil y Mercantil. En la segunda y tercera parte de nuestro libro de texto se encuentran los ejemplos prácticos de lo que es el acta inicial, de lo que es la resolución, la notificación, los edictos, un inventario de bienes si es que los hubiere y vamos a tener que aprender a hacer la remisión del expediente a la vía judicial.
Este es el primer trámite mixto que estudiamos en el semestre. Los anteriores han sido trámites eminentemente notariales, donde como auxilio sí podemos solicitar, como auxilio a las autoridades, la intervención del juez, si es que en las citaciones o alguna circunstancia nosotros necesitáramos auxilio. Pero en este caso es por orden de la ley que el expediente se va para el juzgado para que él sea el que lo resuelva. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación? Y si no, voy a comenzar a hacer preguntas para ver si lograron asimilar lo que es el trámite de la ausencia y que es el primero que estudiamos, llamado trámite mixto. Diana García, ¿qué comprendió de la pequeña explicación que les he narrado? ¿Me están escuchando? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Ligda. ¿Sí me oyen? Vamos a ver, Jan Márquez, ¿está conectado? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Cuénteme qué comprendió acerca de la explicación del trámite de la ausencia. Algo que se le haya quedado así rapidito. No lo comprendí muy bien, licenciada, le soy sincero. ¿No sabe a qué se refiere la ausencia? No, licenciada. Nada. Vamos a ver, Brandon. Usted se desconectó, ¿verdad? Se le desconectó pero ya está otra vez conectado, ¿sí? Brandon. Sí, licenciada. Vamos a ver qué comprendió usted de la ausencia. Tampoco. ¿No? Vamos a ver, Laura. Pues en resumidas cuentas, entendí que Vamos a la escuchar a Brandon. ausencia se refiere a la desaparición de la persona parcial o total del lugar de su domicilio. Y eso, prácticamente. ¿Con qué objeto se da la declaratoria de ausencia? ¿Por qué lo van a tener que buscar a usted, licenciado Brandon, para que se declare la ausencia de una persona que se encuentra lejos del lugar que señaló como residencia o como domicilio habitual? Entiendo que el objeto es porque siempre hay elementos materiales los cuales hay que solventar, por decirlo así. Uh-huh. O sea que va a haber un interés. Sí, eso mero. Es un interés el que hay por parte de la persona que solicita la declaratoria, en el sentido de que esa persona que se encuentra ausente tiene bienes, tiene derechos, acciones u obligaciones que tiene que cumplir y por lo tanto necesitamos que una persona lo represente. Gracias, Brandon. Vamos a ver Kimberly Longo. Licenciada, ¿Sí, Glenda? disculpe, es que con lo del objeto tiene que ver con el artículo 44 del Código Civil, que yo lo tengo ahí como la razón de la ausencia y dice que la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o hacer valer algún derecho en un juicio. Pero no necesariamente. Lo que pasa es que como la base está en el Código Procesal Civil y Mercantil y usted lo está leyendo en el Código Civil, ahí se refiere cuando exclusivamente va a ser un problema judicial. Imagínese que solo sea administrar bienes en lo privado, que no hayan menores, que no hayan obligaciones judiciales, sino que única y exclusivamente sea para administrar bienes en la forma notarial, en forma privada, perdón, también puede servir. Ahora, el enfoque que la ley le da
es cuando judicialmente, por eso se le llama al nombramiento en forma específica, que es judicial, ¿verdad? La representación. ¿Por qué? Porque si va a proteger a menores de edad, por ejemplo, si hubieran niños que necesitan del resguardo del padre y el padre es el que se encuentra ausente, entonces ahí es cuando tenemos que usar para un juicio oral de fijación de pensión alimenticia lo que es la vía judicial, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que ahí se refiere exclusivamente a eso. No impediría el hecho de que también ese representante que se va a nombrar, aunque se le llame nombramiento de defensor judicial, pueda defender los intereses de una persona que no necesariamente tiene que ser en la vía judicial. O sea que el interés propio va a ser ese, pero siempre nosotros tenemos que guiarnos también al interés de los casos donde no hay litis, ya que nuestro ámbito es ese. Pero precisamente por ese puntito es que la resolución y el nombramiento del defensor no lo hacemos nosotros los notarios, no que lo hace el juez. Tomen en cuenta lo que acompañó su compañera. Artículo 44 del Código Civil fue que dijo. Sí, así 44. Solo estaba viendo. Sí, No es que en el 42 empieza a hablar de la ausencia en el capítulo 4. Sí, sí. Que la ausencia, Sí, porque aquí dice 42, la definición, ¿verdad? Y de ahí para abajo habla de lo que es el ausente. ¿Cuál es el objeto primordial? En la vía procesal civil va a ser nombrar al administrador judicial, que en este caso tiene un nombre peculiar que se le llama defensor judicial. No por eso va a poder atender cosas que no necesariamente no sean judiciales, ¿verdad? Cuando trata de proteger cosas de un menor, de un incapaz, de un ausente, siempre va a ser en la vía judicial, ya que eso no lo podemos trabajar nosotros. Y la muestra está en que el trámite inicia notarial y termina judicial, ¿verdad? La resolución no la podemos dictar nosotros ni hacer el nombramiento de defensor judicial. El defensor judicial, pues la misma palabra lo dice, va a defender todo el ámbito judicial del declarado ausente o el ámbito privado donde se requiera que también cuide, proteja y administre bienes que pueda hacer que les sean útiles a un menor, a un incapaz, a un ausente o a la propia cónyuge o a la persona que lo tramita, que va a ser el interesado sobre el objeto, ¿verdad? Ahora bien, gracias, Glenda. Ahora bien, vamos a tratar la manera de formar una idea de lo que, para lo cual se crea la figura de la ausencia. ¿Por qué consideran ustedes que la ausencia no puede ser declarada por el notario? ¿Por qué tiene que ser un juez? ¿Por qué el trámite no nos lo permite la ley que sea eminentemente notarial igual a todos los que ya estudiamos? ¿Por qué? Vamos a ver, Beckley Josué Vargas. Con ese ojazo que tiene ahí que nos está viendo. Beckley no está conectado. Sí está conectado, pero no está escuchando la clase, ¿verdad? Vamos a ver, Carlos Peraza. Sí, buenas noches, licenciado. Vamos a ver, ¿usted escuchó la pregunta o se la repito? No, dice que se me desconectó y hasta ahorita me aceptó otra vez para volver a conectarme. Estaba preguntando cuál entonces es propiamente el interés y por qué el trámite de ausencia es mixto. ¿Por qué la ley no nos permite que nosotros los notarios seamos los que realicemos todo el trámite como los otros trámites que hemos tratado? No sé, tal vez, licenciado, porque, o sea, se está tramitando la ausencia de alguna persona y se está requiriendo a esa persona para algún trámite, no sé, ya sea civil o penal, y tal vez algún notario no tenga la capacidad para poder tramitar esa ausencia.
Es así, no es como que así fuera, no que es así. Pero, por ejemplo, si el requerimiento fuera por una cónyuge, que fuera un varón el que se desapareció y la cónyuge lo busca. En este caso, ella lo busca porque también ella tiene algún interés propio en el sentido de que como esposa tiene derecho a ciertas cosas. No necesariamente va a ser una demanda penal o civil, sino que ella lo quiere encontrar o quiere que alguien nos represente porque ella quiere hacer valer sus derechos de esposa. Usted sabe que cuando contrae matrimonio, pues se obtienen derechos y también se obtienen obligaciones, ¿verdad? Pero los derechos sobre los bienes materiales, por ejemplo, si el matrimonio se concretizó con el régimen económico de gananciales, por ejemplo, ella tendría derecho a la mitad de los bienes si es que la persona se encuentra ausente o declarada ausente, ¿verdad? Entonces, en este caso, no necesariamente tiene que ser una demanda penal ni civil, sino que pueda ser una demanda futura, una demanda que viene en el camino, pero la persona que lo requiere ante usted, licenciado Peraza, va a ser que tiene algún interés propio sobre la declaratoria de ausencia. Eso es. Y va a solicitar que se nombre un nombramiento de defensor judicial para que él represente en una futura demanda, ¿verdad? No necesariamente se busca para porque ya está demandado. Esas son las ideas que se tienen que formar en la mente, que no es precisamente porque la demanda ya esté o porque es un pleito y no. Primero se tiene que declarar porque la persona tiene algún interés, ya sea para menores, para ella, para un incapaz, etcétera, etcétera. Y de último, pues la publicación de los edictos que va a ser por parte del notario siempre, donde va a solicitar la presencia del supuesto declarado ausente y ahí en ese momento se puede presentar para presentarse, para ver para qué lo buscan, ¿verdad? Para que sea del conocimiento de él por qué lo buscan. Porque hay personas que voluntariamente se ausentan de su domicilio y la otra persona desconoce su paradero. Ahora bien, ¿qué sucedería si después de un periodo de tiempo largo, la ley estipula, Glenda, que tiene el Código Civil a la mano donde está leyendo lo que es la ausencia, ¿cuándo se da la muerte presunta? Vamos a ver si Glenda nos hace el favor porque ella tiene su Código Civil ahí con la ausencia desde el artículo 42 para adelante. 42 en adelante. ¿Cuándo se declara la muerte presunta y por qué? No lo encuentro, pero yo recuerdo que nos dijeron de cuando tenía más de un año desaparecida la persona. Recuerdo. Buenas noches, La cosa es que todo lo que decimos buenas noches, aquí, licenciada. Buenas noches, ¿quién? Angie. Todo lo que se dice acá tiene que tener fundamento para que nosotros lo podamos tomar en cuenta. Sí, Dígame. buscándolo estoy, pero no lo Vamos a ver, encuentro. Angie. ¿Qué quiere hablar, Licenciada, Angie? buenas noches. Silic, en relación a lo que preguntaba de la muerte presunta, esta se lleva a cabo declaración cuando una persona se encuentra desaparecida y eso se encuentra regulado en los artículos 411 y 417 del Código Procesal y Civil Mercantil, ya que este proceso especial ya de trámite únicamente en la vía judicial. Solamente que fíjese que se le cortó un poquito cuando Cabal estaba hablando y no sé, como que se quiso desconectar su teléfono. Repítalo, por favor. Que se considera muerte presunta cuando no se define la muerte como tal. En este caso encontramos regulado en el artículo 411 al 417 del Código Procesal Civil Mercantil. Bueno, gracias. Linda, Manda. tal vez es esto, en el artículo 63 del Código Civil, Diga. porque dice muerte presunta y posesión de los herederos. Léalo. Que transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este y en tal caso podrán sus herederos, testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. El artículo 61, No, 63 del Código Civil.
Tomen nota de eso y lo ponen anotado ahí a la par de su ley. Yo me fijo que hay mucha gente que está conectada, pero no están recibiendo la clase. Yo siempre subo las clases, ya sea al YouTube o al canal de YouTube o al Classroom, pero no es lo mismo que participen, porque al participar casi siempre la participación que uno tiene en clase ya no se olvida, se fija. Se queda ahí en el cerebro y es como un disco duro, guarda toda la información. Si solo están conectados para ganar asistencia, pero no están poniendo atención, espero que sí escuchen los videos. Y cuando tengan dudas, espero las manden a preguntar para que yo se las solvente o entre ustedes se las solventen, así como estamos haciendo ahorita, que la clase está siendo participativa, pero entre 2 o 3 nada más. Y los demás, pues yo veo que no están recibiendo la clase, ¿verdad? Gracias, Glenda. Esa era la respuesta. Cuando ya se ha declarado la persona que va a administrar judicialmente ya sea como guardador judicial, como administrador de bienes, como la posesión de los herederos va a ser hasta cuando ya se solicita la supuesta muerte, que va a ser muerte presunta. Y cabalmente el fundamento es el que ella daba, donde después de los 5 años se va a poder solicitar la muerte presunta del ausente, ya que de una u otra forma pues ya se trató de encontrar y no se logró. Entonces es ahí donde tenemos lo que decía la compañera también, gracias Angie, que del artículo 411 al 417 tenemos lo que es en el Código Procesal Civil la ausencia y la muerte presunta. Lo vamos a tratar artículo por artículo para que los que sí estamos aprovechando el periodo de tiempo logremos leerlo, ya que después cuando yo lo dejo, pues a veces pienso que ya no lo van a hacer. También yo dudo, y a mí no me debería de agarrar esa inquietud. En el 411 dice la pedida la declaración de ausencia, el juez con intervención del Ministerio Público, aquí ya sabemos nosotros que no hay Ministerio Público, sino que es la PGN. Sabemos que este trámite es eminentemente judicial y por eso dice pedida la declaración de ausencia ante el juez. Entonces aquí va a ser ante notario, ¿verdad? Porque es subsidiario a lo que nosotros vamos a hacer en nuestras oficinas. El hecho de la ausencia va a tener que ser comprobado. La circunstancia de no tener el ausente, un mandatario legal, que ya les expliqué cómo es que se demuestra, solicitando al Archivo General de Protocolos en el registro electrónico de poderes una constancia para verificar si el posible declarado ausente no dejó un mandato para alguna persona y ahí tienen el registro. Entonces tendrían que dar una negativa de que no dejó mandatario legal, ¿verdad? Que no existe un tutor en un caso de haber un menor o un incapacitado. Esos son casos diversos, ¿verdad? Puede ser que haya un menor o puede ser que no haya menores, pero haya un incapaz. Entonces, en ese sentido es que vamos a ir aplicando. No son casos que los vamos a tomar como procesos nuevos, sino que dentro de la misma ausencia se pueden dar esas situaciones. Y el tiempo que tiene de ausencia. Con la solicitud deberá acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en el presente artículo. También se podrían presentar para el hecho, para probar el hecho, los testimonios que podrían dar lugar a poder demostrar ese hecho. El trámite en sí, estamos hablando judicial, pero lo vamos a ir acoplando a lo que es la vía notarial. El trámite en sí es que el juez va a nombrar un defensor judicial y eso sí es exclusivo del juez. O sea que ya cuando nosotros hemos redactado el acta de requerimiento, la primera resolución, la publicación de los edictos, le corremos audiencia a la PGN, ya hemos hecho un posible inventario que hemos tasado para pedir como una diligencia de urgencia a la judicatura que haya el nombramiento de un defensor judicial en virtud de que hay bienes y no hay personas que puedan administrarlo, si fuera un menor, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, el juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor o puede ser otra persona. Como él mismo puede ser el defensor judicial o el depositario y administrador de los bienes. Era lo que yo les decía. No necesariamente el trámite tiene que ser judicial para que nombre al defensor, pues el nombre dice que lo va a defender, pero si no hay necesidad, simplemente va a ser un depositario y un administrador de los bienes o de las cosas que deje, ¿verdad? O que tenga el posible ausente. En la misma resolución se ordenará la publicación de los edictos por 3 veces durante un mes, donde se va a solicitar que se presente el supuesto ausente o se presente a alguien que tenga interés o derecho a la fecha y todo esto, si es judicial, pues va a ser el secretario del juzgado el que lo va a firmar, pero en el caso nuestro, pues va a ser el notario, ¿verdad? El que firma los edictos. Luego vamos a esperar que no haya oposiciones. Si varias personas se disputaran ese derecho, pues en el juzgado, nosotros ya sabemos que tenemos que inhibirnos de conocer, enviarlo al juzgado correspondiente y el juez será el que por medio de un incidente resuelva a quien le corresponde. Dice que va a ser en la vía sumaria, pero esto ya no nos corresponde a nosotros porque nosotros simplemente lo trasladamos para allá y es el juzgado el que resuelve. La declaratoria de ausencia sí va a ser dictada con intervención de la PGN a través de el juez de instancia civil. Va a nombrar guardador, defensor judicial y un depositario de bienes, si es que los hubiere. Las 3 figuras se pueden reunir en el mismo defensor judicial. Era lo que yo le explicaba a Glenda, que la palabra se refiere exclusivamente a la defensa jurídica, judicial, en un juicio, ¿verdad? Pero se dan las figuras de que pueda ser que también sea un administrador o un guardador de bienes. Entonces ahí no necesariamente tiene que ser un defensor judicial, en este caso. Facultades del guardador, dice en el 415. Por ministerio de la ley, o sea, la ley lo ordena, el guardador queda investido de todas las facultades que requieren la defensa en juicio sería 1, pero para transigir, someter asuntos al proceso arbitral y repudiar herencias, donaciones o legados necesita autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias a las que refiere esta sección. El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la credencial que acredite la representación y previo inventario o avalúo de los bienes y de la garantía que el Código Civil solicita para entregar los mismos. Es decir, es bien estricto el régimen de poder dar a una persona en guarda y custodia bienes, ya que el mismo código dice que puede estipular hasta el pago de una fianza para determinar si puede o no guardar y administrar esos bienes. Discernido el cargo, se formalizará la entrega de los bienes. Si hubiere guardador, asumirá la representación del ausente. Luego, en el artículo 416, habla de la administración de los bienes. Luego, dice que la solicitud se publicará en el diario oficial y en otros de mayor circulación. Y en este caso, se presentará oposición, se tramitará el juicio en la vía sumaria, que era lo que ya les había explicado. El juez ordenará que se dé la administración de los bienes del ausente a los interesados de acuerdo con el Código Civil. Casi siempre, de no existir parientes, es una persona particular, pero la persona que es pariente siempre va a tener prevalencia sobre ese cargo. Posesión de los bienes por los herederos, ya explicó Glenda en base al artículo 66 del Código Civil, que la posesión se va a tomar cuando pase el tiempo y ya ha habido administración, ya ha habido guardador, ya ha habido representante judicial y que se haya declarado la muerte presunta del ausente. Aquí vamos a poder poner a la par el artículo 66 del Código Civil como referencia
para saber que es transcurrido los 5 años que se menciona en dicho artículo. Ahora que ya volví a explicar, solo que lo expliqué ya no con el libro de doctrina, sino que lo expliqué con el Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a escuchar, por ejemplo, a Berlín Araiza Recinos, a ver qué ha entendido ella del trámite de la ausencia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Con respecto a la ausencia, estaba revisando en el decreto número 54-77 con respecto a lo que usted habló por último, que aquí habla de la remisión al tribunal competente y como dice, estaba leyendo los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil y me llamó mucho la atención porque tiene relación con lo que dijo de último, que dice: pasado el término de las publicaciones y manifestada oposición por algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente para los efectos del nombramiento del defensor judicial y continuación de la tramitación de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, cuando estaba usted explicando, revisé ese artículo y pues pensé que tenía relación. Sí. Solamente, licenciada. Bueno, muchas gracias. Lo importante aquí es que tenemos que tener las 3 leyes. Lita, buenas noches. Buenas noches, doña Norma. Yo también estaba viendo en la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, el decreto 5477, estaba viendo referente a los artículos 8 sobre la solicitud, las publicaciones que usted estaba dando, y también estaba viendo sobre la disposición de gravámenes de bienes de menores incapaces y ausentes. Sí. Sobre la solicitud en el artículo 11 y el artículo 12 y 13, sobre las pruebas que da el notario referente en la audiencia del Ministerio Público y las notificaciones. Fíjense que sí, son practicadas de oficio en cuanto a las diligencias sean convenientes. Eso estaba viendo también, Ligda. Sí. Ajá, Es sobre decir la tasación que... de bienes. Ajá. Muchas gracias. Es decir... Y evaluador. El evaluador, les voy a explicar lo que es el evaluador, porque ustedes son palabras nuevas. ¿Se recuerdan que cuando vimos la sucesión hereditaria en relación al proceso testamentario e intestado, se les habló de la formación de un acta de inventario, donde iba a haber activo y pasivo, y ahí yo les expliqué, pero les voy a recordar que siempre se va a tener como auxiliar del notario a un evaluador autorizado, ya sea si son bienes inmuebles o otro tipo de bienes. Va a haber siempre evaluadores autorizados por finanzas públicas con el objeto de que estos bienes siempre sean contemplados con sus precios reales, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido contacto con algunas escrituras públicas donde los bienes inmuebles se vendían, se hacían escrituras de compraventa por 100 quetzales, cosa que al tiempo en el que nos encontramos, eso no es real, ya que por eso es que hay que evaluar las propiedades y la oficina de catastro ya tiene un avalúo, pero ¿qué hizo catastro? Poner bienes de 5,000 a 10,000 quetzales. Cuando que se realiza lo que es el avalúo legal, pues ya las propiedades se pueden evaluar en un mayor precio. No realmente sacan los avalúos con el precio comercial, pero más o menos les suben el precio y los someten a un valor más o menos normal, ¿verdad? No que todas las fincas costaban 100 quetzales y se cubría el impuesto sobre 100 quetzales. Entonces ahí sí no estaba yo muy de acuerdo, porque una finca rústica que tenía miles de metros cuadrados en 100 quetzales y una casa pequeña de 10 por 20 en el pueblo, 100 quetzales. Y así no tenía relación, pues un terreno baldío, 100 quetzales, y todo era igual, 100 quetzales. Entonces ahora, pues el avalúo se realiza con un evaluador autorizado, y el avalúo se refiere a que le tasen el precio más o menos real que tiene al día para realizar el inventario y poder nosotros, o ya sea el juez, tener a la vista ese inventario para poder darle los bienes en administración
a una persona que va a ser el guardador de los mismos, pero como ustedes bien escucharon en la lectura de la ley, donde estipula que la ley dice que hasta es posible solicitarle a un guardador una fianza porque hay que asegurar el hecho de que no se va a querer aprovechar de los bienes de la administración, ¿verdad? Siempre va a ser contemplada una administración sana, legal y en guarda y custodia de los mismos. Después que se le pida la rendición de cuentas, va a poder él tal vez cobrar honorarios por dicha administración, pero todo eso es judicial. Entonces, el trámite es mixto. Vamos a ver, Beckley, otra vez le vamos a dar la oportunidad de participar. ¿Por qué es mixto el trámite? ¿Por qué llamamos que es uno de los trámites mixtos? Vamos a escuchar a Alison. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Alison. ¿Por qué se dice que es un trámite mixto? Porque el requirente lo inicia en la vía notarial y se termina en la vía judicial. Muy bien. ¿Por qué considera usted una opinión propia? No quiero que repita como todo lo que yo digo, sino una opinión propia. ¿Por qué considera usted que el trámite tiene que ser mixto? ¿Por qué tiene que existir la intervención de un juez? Yo considero de que debe intervenir un juez en el sentido de que cuando se encuentran bienes, ¿verdad? Entonces podría a veces ser imparcial, tal vez si se establece a quién le pertenece o quién debería de tener esos bienes. Entonces un juez, como los principios que hemos aprendido, ¿verdad? Debe ser imparcial, pues, y si no se debe pues abstener de conocer, ¿verdad? El mismo proceso. Muy bien. Ella me da a todos su opinión. A mí me interesa que en este tipo de trámites, en estas clases de notariado, ustedes como futuros abogados ya se acercan a ese paso y yo pienso que deben de tener criterios propios. Deben de analizar los trámites y poder dar opinión al respecto, ya que es valiosa su participación y valiosos sus argumentos. Los argumentos que nosotros tenemos, pues siempre tienen que estar enmarcados dentro de la ley. Alison decía, pues porque hay bienes y no son herederos legítimos que van a tomar posesión como en la sucesión intestada, sino que en este caso es un tercero que va a tener preferencia, alguien que tenga consanguinidad y parentesco, pero de no existir va a ser un tercero que no es nadie, que va a administrar bienes a favor de un menor, ¿verdad? Y son cosas muy delicadas donde tiene que ser la ley la que intervenga porque también nos puede ocasionar problemas como notarios en el sentido de que nosotros no podemos ordenar y un juez sí puede dar órdenes e incluso puede llamar a la autoridad, a la policía, a quien sea la autoridad máxima y próxima para hacer valer algún derecho o para obligar que se cumpla alguna ordenanza, ¿verdad? Y nosotros no tenemos esa facultad. Entonces, por lo mismo, es que el trámite se vuelve mixto, ya que no podemos nosotros dar órdenes ni tratar de obligar a alguien, porque la vía de nosotros es eminentemente notarial, donde no existe litis, donde no hay litis, y es precisamente por eso que sí tiene que existir la intervención del juez, ya que él va a ser el que va a determinar y a ordenar ciertas circunstancias, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar a Edgar Pinto, que sí está atento a la clase, y vamos a hacer otra pregunta. Su propia opinión, siempre sus propias palabras y su opinión. ¿Por qué a la hora de existir un menor, un incapaz o una cónyuge, en este caso, que necesite la presencia de alguien que no se encuentre, que va a ser llamado ausente, va a tener interés de la declaratoria? Buenas noches, licenciada. Buenas noches.
Pues yo considero que es más que todo para, en el caso de los bienes, ¿no? De que supóngase que la persona tal vez está ausente o tal vez muerta presuntamente, entonces para que ellos dispongan de los bienes de que podría haber tenido la persona y para tal vez sufragar algunos gastos que pudieran haber tenido, ¿no? También. O sea que también hay no solamente la intervención de bienestar, sino que también de obligaciones, ¿verdad? Que él pueda tener. Más bien en la administración de los bienes. ¿Y qué opina usted con relación a la muerte presunta? Que después de 5 años de no encontrársele, se puede presumir que él se encuentra muerto. Pues considero que sí es una institución, creo yo, que sí es válida, porque en muchos casos se han dado, por ejemplo, hablando del tema tal vez de los migrantes, ¿no? Que se van y todo eso, y después como que ya no los hayan y todo, y las familias tal vez, él disponía de terrenos o automóviles o algo así aquí, entonces ya lo pueden declarar para eso, ¿no? Sí, el interés propio aquí va a ser también para la defensa de menores o incapaces, ¿verdad? O de cónyuges que son abandonados. Muchas gracias, Sí, Edgar. o tal vez pienso yo de alguna persona que no esté en sus capacidades, va como lo mencionaba también ahí, un incapaz que necesite una tutoría, por ejemplo. Sí, muy bien. Ahora una pregunta. ¿Qué sucede cuando el declarado, la declaratoria de la muerte presunta y aparece el muerto presunto? ¿Qué sucede cuando aparece después de 5 años es declarada la muerte presunta? Sin embargo, viene y aparece. ¿Qué sucedería ahí? Me pregunta a mí. Para quien quiera opinar, si usted quiere, opine con sus palabras, qué piensa, qué cree. Pues lo que yo sabía, lo que vi en civil fue que supuestamente se habían vendido los bienes de esa persona, habría que restituirlos. Sí. La persona que aparece tiene derecho a pedir por medio de un juicio la administración, que se le ponga a la vista la administración de esos bienes. Si se hubiere dispuesto de los bienes, tiene derecho a solicitar el restablecimiento de los mismos en virtud de que él está vivo. Fíjense qué responsabilidad. Precisamente por eso es que no nos dejan exclusivamente la vía notarial, ya que ahí hay órdenes judiciales que dan lugar a muchas cosas. Entonces, en virtud de eso, es que nosotros no podemos ser responsables de esas órdenes, porque cuando aparezca el fallecido, Dios guarde, así como fue judicialmente declarado, judicialmente tendría que restituírsele. Y tiene que ser por la vía judicial. Y ahí no habla de que a los notarios se nos permite también hacer eso. Muchas gracias, Edgar, por su participación. Veo que se encuentran un poquito motivados muy pocos alumnos. Licenciada. ¿Qué manda, Glenda? En el artículo 71 del Código Civil está eso de que cesará la posición definitiva cuando se haya noticia comprobada de que vive el ausente. Que aparece el ausente. Sí, entonces ahí dice que el heredero quedará con el carácter de guardador y sujeto a todas las obligaciones de este. Sí, gracias. Y la guarda tiene obligación de rendir cuentas. La rendición de cuentas, ¿se recuerdan ustedes de la rendición de cuentas, verdad? Es precisamente este el objeto por el cual los 4 derechos civiles son prerequisito para recibir derecho notarial. Porque si se dan cuenta, si ustedes no tienen conocimientos generales de lo que estamos hablando, lamentablemente el curso no tiene suficiente espacio para que yo dé civil otra vez y de notariado al mismo tiempo. Yo aduzco que ustedes ya controlan todo eso cuando les hablo de lo mismo. Lo único que ustedes allá aprendieron solo conceptos y cosas generales y aquí están aprendiendo el trámite específico, notarial y judicial, por eso lo llamamos mixto, para poder declarar aquello que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Entonces, por tercera vez, Beckley,
¿Sí se encuentra escuchando la clase o solo pone su hojazo ahí para que lo miremos? No está. Licenciada, ¿Qué manda? me surge una duda. Dígame. Que el ausente, Ángela, la madre es que del no había ausente. captado quién era que me hablaba. Ángela. Sí, licenciada. Ah, bueno, sí. Supongamos que el ausente tiene una propiedad en la cual vive la mamá de él y un sobrino, un ejemplo, menor de edad. Entonces el juez establece que tiene que haber un guardador o un defensor judicial. ¿Tendría la madre y el sobrino que desocupar la propiedad o podría seguir viviendo dentro de la propiedad? La cosa es que por eso es el juez el que tiene que determinar y dice la ley. El juez no lo va a hacer discrecionalmente. El juez lo va a hacer en base a la ley. Y dice, de no existir pariente con un mandato legal, va a ser vinculante el parentesco. No sé si el hijo que vive ahí es hijo del ausente. No, es el sobrino y la madre, pero la madre supongamos que tiene unos 79 años. Entonces, vamos a, primero le quiero hacer otras preguntas. ¿El posible ausente no tiene cónyuge ni hijos? No, era soltero. Ah, era soltero. Entonces, ubíquese en la cruz del parentesco. Y si usted fuera la juez de instancia civil, usted se tiene que guiar por el parentesco. Y que no hubiese, que haya negativa de que existe un mandatario, ¿verdad? Entonces, si usted se ubica en la cruz del parentesco, no tiene cónyuge, no tiene hijos. ¿Para dónde agarra el parentesco? Para los padres. Para los padres, y ella sí es la mamá de él. Sí. Ajá. Pero yo lo decía por si establecía el juez a un guardador. Supongamos. Es que dice la ley que de no estar capaz la señora puede ser un guardador aparte. Y el defensor judicial puede ser ella porque es la pariente más cercana, en este caso el nexo de parentesco, ¿verdad? Pero por encontrarse ella con una edad avanzada y poder tener alguna dolencia que no le permita realizar, entonces en ese caso tendría que ser un particular o buscar a un pariente más cercano que la mamá, ¿verdad? Pero no hay otro pariente. No, solo la madre y el sobrino. Yo me refiero, como el guardador tiene que dar cuentas de las propiedades al final. Entonces, sí. ¿Qué sucede si el sobrino y la madre al final le causan algún tipo de ¿qué? ¿Cómo le explico? O sea, ya le entendí. Que por ejemplo, la mamá puede morir antes y si aparece el señor, por ejemplo, ya no le puede rendir cuentas. No tanto como eso, sino que la propiedad la van ¿qué? Arruinando, dijo, con el paso del tiempo y quien deteriorando. Deteriorando la propiedad y después el guardador tiene que dar cuentas de lo que está bajo su historia, dijo. Entonces, pero el deterioro, si es natural, se toma en cuenta en la rendición de cuentas. Solamente que ellos la votaran de adrede, pero ¿por qué la van a votar si ahí viven? Ahora, si el deterioro es natural, no afecta en nada. Miren, no se proyecten tanto como aprenderse el trámite de la declaratoria, que es lo que nos interesa. Usted tendría que resolver ese caso si llegara a ser juez. Pero de momento usted se va a graduar de notaria, primero. Y usted tiene que saber cómo resolver el asunto como notaria. Ya después, cuando usted siga la carrera judicial y si la nombran juez de paz primero y de instancia después, entonces va a llevar a resolver eso. Pero ya usted va a tener jurisprudencia dentro del mismo juzgado que le va a ir dando las salidas a sus decisiones de juez. Pero ahorita ustedes se tienen que ubicar como notarios. Yo les estoy enseñando cómo resolver como notarios.
y hasta dónde va a llegar su intervención dentro de este trámite como notarios. Es precisamente para que no caiga sobre el notario esa responsabilidad que esas decisiones las va a tener que tomar un juez, no nosotros. Ah, ya. Gracias, ¿Ya? licenciada. Sí, No se licenciada. proyecten a ver qué va a hacer el juez, porque eso ya no nos interesa, ahorita no nos interesa. Nosotros vamos a tener que saber a la hora de presentarnos a nosotros un problema, cómo lo vamos a resolver hasta la etapa que nos corresponde. ¿Cuál va a ser esa etapa, Celeste? Dígame, licenciada. ¿Hasta dónde va a llegar la intervención del notario en el trámite de la ausencia? Hasta cuando haya que disponer de los bienes del presunto ausente. No, la intervención como notaria, usted como notaria, ¿hasta dónde va a llegar en la declaratoria de ausencia? En el trámite en sí. Ay, pues solo. ¿El trámite de qué carácter es? Exactamente. Es judicial. Es mixto. Porque usted como notaria lo va a poder iniciar. ¿En qué momento, Edgar Pinto, vamos a ver, ayude a su amiga Celeste? ¿En qué momento usted deja de intervenir como notario y pasa, ya usted se desliga de la responsabilidad? Pues yo considero hasta cuando usted dijo que se nombraba al defensor, no me recuerdo bien cómo es esta. Uno pide, un notario pide que se nombre el defensor, puede ser en diligencias prematuras, urgentes, ¿verdad? Pero nosotros los notarios vamos a tener encargado el trámite, primera acta de inicial de requerimiento, primera resolución, notificación, vamos a publicar los edictos, le vamos a dar intervención a la PGN, vamos a poder levantar un inventario y hasta después le vamos a trasladar el expediente al juez. ¿Sí? ¿Quién habla? Según el artículo 10 del decreto 5477, entiendo yo que lo que usted estaba explicando, de que al término de las publicaciones o manifestada la oposición, algún interesado, el notario remitirá lo actuado al tribunal competente. Ahí está, ahí termina su responsabilidad. Y por eso les digo yo, gracias Ligia, por eso le digo yo a Ángela, no se proyecte a ver qué va a hacer el juez, porque eso a nosotros ahorita no nos interesa. Si va a echar a la señora, si va a echar al nieto, si cuando aparezca el otro que era declarado ausente, la casa ya se cayó. Todo eso, por eso es que a nosotros no nos dejan eso, porque nosotros no lo vamos a poder resolver. El juez sí, él da órdenes, pide a la policía, ordena, manda, y hay procedimientos, hay recursos que se pueden utilizar para oponerse a la decisión del juez. En cambio, con nosotros los notarios no hay recursos que echen a perder nuestros trámites. ¿Sí, Glenda? En el libro, en el nombramiento del defensor judicial, ahí es donde dice que aquí finaliza el trámite del notario y se convierte obligatoriamente en judicial, siendo el proceso de naturaleza mixta. Hasta ahí, hasta el nombramiento del defensor judicial. Lo único que recuérdese que como medida precautoria se puede solicitar, se puede presentar un inventario extraordinario si usted como notaria ve que hay un montón de bienes que no tienen quien los represente y usted va a pedir al juez que le nombre un defensor judicial antes de terminar todo eso, porque, y ahí no termina. Generalmente es cuando termina porque hasta ahí, pero imagínense que ustedes hayan tenido diligencias de urgencia y que el defensor judicial se nombró después de que ustedes redactaron el acta de requerimiento. Todavía la ley a ustedes les permite presentar edictos, darle intervención a la PGN, levantar, hacer un montón de cositas antes de pasarlo al juzgado. Si fuera un trámite ordinario donde no hayan diligencias de urgencia, ahí sí termina cuando se nombra y ahí se pasa, ¿verdad? Pero pueden haber diligencias urgentes. Cuando ustedes les ponen a la vista los interesados o el interesado o la interesada, un montón de documentos que respaldan el hecho de que hay un montón de obligaciones, cosas que pagar, cosas que cobrar. Entonces, al nomás diligenciar ustedes y redactar el acta de requerimiento, dentro de la misma, ustedes estipulan que se va a pedir el auxilio de la judicatura para que nombre un guardador, un administrador o un administrador
inmediatamente en virtud de que existen bienes y que es una medida de urgencia. Y no necesariamente tiene que terminar ahí. No se convierte en judicial. O sea, tienen que tener amplia su mente para poder interpretar y poder saber cuándo y por qué. Y porque, como saben ustedes que el examen son casos, ustedes pueden analizar muchas situaciones, pero todo lo tienen que fundamentar. Porque si se va más adelante, usted lee ahí las diligencias urgentes. Porque el inventario no es obligación del notario, pero lo va a redactar si usted ve que hay necesidad. Eso es lo que están aprendiendo ahorita. Esto sí lo tienen que aprender y lo tienen que aprender a analizar. Las decisiones del juez no. Ligda, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda sobre las declaraciones testimoniales. ¿Son obligación No. o no? Como no son obligación, pero es una idea y un camino que se utiliza para probar el hecho de la ausencia. Porque ¿cómo se va a probar el hecho de la ausencia? Pues yo puedo decir, sí, es que él se fue hace 3 años y no aparece. Pero tengo mis vecinos que pueden presentarse a decir, sí, es cierto, tiene los 3 años y no se aparece. Porque ¿cómo más voy a demostrar que no se aparece? Pues hay muchas formas, ¿verdad? Con una declaración jurada de la propia persona interesada. Pero yo voy a tratar de encontrar todos los medios de prueba y dentro de los medios de prueba están las declaraciones testimoniales. Si hubieren documentos, si hubieren cosas que van a servir también, todo lo que usted pueda tener como medio de prueba para demostrar el hecho de que está ausente. Está bien, Ligda, gracias. Para servirle. Bueno, si ya no tenemos más preguntas. Licenciada. Manda. Yo tengo una duda, pero con relación al trabajo que nos dejó. Va, dígame. Si solo tenemos que realizar los esquemas de cada trámite de jurisdicción voluntaria o también el proceso de los trámites. O sea, el trámite. Usted va a realizar su esquema. Ajá. Va a tratar la manera de explicar, pero así cortito, chiquito, ¿va? En cada cuadrito de qué se trata cada cosa y el fundamento de derecho. Bueno, entonces el trámite no hay que realizarlo. No. Solo explicar los esquemas, uno por uno. Uno por uno, en total serían 12 esquemas, ¿verdad? Sí, ya llegamos a esa conclusión. Sí, es que yo fui la que redacté en Word para los compañeros de los trámites que usted dictó ese día en la noche. Solo tenía dudas si había que realizar el trámite y los esquemas o solo los esquemas. Tal vez hace favor de volvérselos a mandar hoy ahí al grupito y así lo voy a copiar yo también. Va, está bien, licenciada. Gracias. ¿Qué manda? Disculpe, ese trabajo es a mano, ¿verdad? Sí. Muy amable. Bueno, Lester, mucho gusto. Bueno, es de esta forma que doy por terminada la clase de hoy, lunes 15 de marzo del 2021, esperando los pocos conocimientos que se compartieron hayan dejado algo en ustedes y sirvan para su futuro profesional. Un abrazo fuerte y pásenla bien. Nos vemos en la próxima clase, que es mañana martes 16 de marzo, a la misma hora. Espero mañana no tengan ningún atraso. Pasen buena noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche.